Salmos capítulo 62, por favor, en sus Biblias. Vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 8, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. Dice, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. En mi refugio no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle? Como pared desplomada y como cerca derribada. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Precioso, ¿no? Tremendo pasaje. Vamos a orar y pedir la dirección del Señor. Padre, te damos las gracias esta mañana por estar reunidos, Señor, por tu amor con nosotros. Gracias por los hermanos que han podido llegar. Permíteme, Señor, ser útil en edificarles, Señor, en bendecir sus vidas de alguna forma, Señor, en transmitir correctamente este mensaje, Señor, y Señor, que tu nombre sea enaltecido por medio de la santificación de tu iglesia, Señor. Santifícanos mediante tu palabra, Señor, límpianos. Ves en ella, en nuestras vidas hay impureza, Señor, y trabaja, Señor, en nuestras vidas. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Recuerdo cuando era niño, en nuestra casa que teníamos allá en Puente Alto, mis padres tenían un cuadro con el Salmo 62, versículo 1. Y estaba pegado ahí, uno bajaba la escalera y estaba ahí pegado. Y yo siempre lo veía cuando niño. Tenía, no sé, 5 años y estaba ese pasaje ahí. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Y era un paisaje bien bonito con el versículo. Y yo nunca lo entendí muy bien, ¿no? Siempre lo veía y era como, mira qué interesante, pero nunca entendí qué decía. Am, y bueno, y es bonito pensar que cuando estaba estudiando para hacer este sermón, se me venía solamente. Es un bonito ejemplo para pensar que es bueno pegar cositas en la casa, tener versículos, tener... Yo creo que es una bonita práctica. Ayuda a la memoria, ayuda... Sí. Em, el mensaje del día de hoy lleva por título Solo en ti, solo en ti. Está basado en el Salmo 62 y un poquito la idea de esto es no solamente ayudarnos a confiar en el Señor en situaciones que puedan ser difíciles, en situaciones que nos puedan acomplejar en algún sentido, sino que pensar también en qué significa ser pacientes, qué significa tener paciencia en Dios. Y yo creo que David en este salmo lo refleja muy bien y nos ayuda a pensar bastante en eso. No solamente a tener confianza en Él en medio de las dificultades, sino que también a aprender a esperar en el Señor. No hay mucha claridad respecto al contexto realmente de cuando se escribió este salmo. Sabemos que es de David, dice que es salmo de David. Y se nos habla en el enunciado un detalle que no me gustaría dejar pasar, que dice al músico principal, a Jedutún. Buen nombre, Jedutún. Me lo pondría así a mi hijo, pero a Jedutún. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este pequeño enunciado? Que David escribió este salmo, se lo dio a Jedutún con algún propósito. Tendríamos que saber quién es Jedutún, ¿cierto? Para entender para qué se lo pasó a Jedutún. Por favor, Primera Crónicas, primer libro de Crónicas. Vamos a ver que no es la única vez que aparece Jedutún. Primer libro de Crónicas. Capítulo 16, por favor. Antes de entrar en materia, vamos a ir viendo algunas cositas relacionadas con el contexto. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo, vamos a leer el 40. Del 40 en adelante, dice así la palabra del Señor. Bueno, hay instrucciones respecto a los levitas y dice, para que sacrifiquen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Y con ellos a Hernán, no, perdón, Hernán,
a Emán y a Jedutún, y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Hernán y a Jedutún, Hernán de nuevo dije, a Emán y a Jedutún, con trompetas y címbalos para los que tocaban, con otros instrumentos para música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Al parecer este Jedutún era importante, era un hombre relacionado con la alabanza en el templo, era el padre de los que estaban a la puerta, también se nos dice, era alguien que estaba muy involucrado en el servicio. Todo parece indicar que David escribió este salmo y se lo pasó a Jedutún y dijo, toma, practica esto para que lo cantemos cuando nos reunamos. Y un poquito interesante pensar en eso, porque David, siendo un tremendo compositor, siendo un tremendo músico del Señor, tiene esa humildad, ¿no? Como, bueno, ustedes tóquenlo, yo no. Es bonito pensar en eso. El rey David con toda su categoría, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos a Jedutún. No quería dejar pasar ese detalle. Creo que es bueno pensar en esto, que, bueno, Jedutún quizás hacía su trabajo al Señor en silencioso. Él decía, aquí sirvo al Señor, hago lo mío. Quizás nunca pensó que iba a estar redactado en la palabra del Señor y hasta el día de hoy vemos a Jedutún. Y me hace pensar un poquito en aquellas cosas silenciosas que nosotros hacemos para el Señor y que pensamos que nadie ve, que pasan desapercibidos. Bueno, ahí está, el Señor se encargó de dejarlo registrado. El trabajo de Jedutún no pasó desapercibido. Y aquí estamos hablando de Jedutún bastante tiempo después. Ahora, respecto al Salmo propiamente tal, volvamos, Salmo 62, algunas cositas que mencionar. Salmo 62, quisiera destacar algo. David, no sabemos bien por qué está escribiendo este salmo, probablemente tiene que ver con la revuelta de Absalón, probablemente, pero sí sabemos que David había sido traicionado, eso sí sabemos. Versículo 3 y 4 dicen que maquinaban contra él, ¿cierto? Tratando de aplastarle. Dice que habían algunos en el versículo 4 que con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Es decir, gente que le había dicho algo y después le cambió el discurso, gente que lo engañó, que lo traicionó. Y a raíz de eso David escribe este salmo. Como le digo, no tenemos más detalles, pero eso es lo que sabemos. Y además, como es el título de este sermón, solo en ti, puede hacer la cuenta, más o menos 6 o 7 ocasiones habla de solamente, solamente, solamente en ti, solo en Dios, solo en Él. Algunos han dicho que este es el salmo de los solamente, solamente en el Dios. Y vamos a ver alguna observación al respecto más adelante. Querido hermano, el punto es este. Una traición, un hermano que ha sido decepcionado por algunos, cercanos, que él amaba probablemente, gente en la que él confiaba, le apuñalaron la espalda, lo traicionaron. Y en medio de todo eso él dice, en Dios solamente está callada mi alma. Versículo 1, de Él viene mi salvación. Ahora, el Salmo 63, no creo que haya sido coincidencia que estén en este orden. Mire, viene el Salmo 63, versículo 1. Habla de, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Algunos piensan que la idea de David al hacer esto, y la idea como teológica detrás, es decir, bueno, David está mostrando en el Salmo 63 que Dios es su prioridad, ¿cierto? Es lo primero que hace en la madrugada. De mañana te buscaré. Y de alguna forma está conectado con el 62, porque si David está declarando que solamente en ti está mi alma, en ti solamente descanso, bueno, muéstrame eso, ¿cómo lo haces? ¿De qué manera veo eso gráficamente? Bueno, de madrugada te buscaré, de madrugada te buscaré. Hay una relación entre lo que digo y en lo que hago. Hay una consecuencia de acciones. No solamente una expresión de, Señor, solamente en ti confío, sino que, Señor, de madrugada te busco, eres mi prioridad, lo primero que hago. Es muy bonito pensar en eso. En primer lugar, tenemos la declaración de David. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Hay muchísimas cosas que podemos rescatar acá. En primer lugar, queridos hermanos, la confianza de David es exclusiva en el Señor, en declarar que eres solamente a Dios, Él es su salvación, en Él está callada su alma. Y la idea de está callada mi alma permanece en silencio. Esa es la idea. Mi alma permanece en silencio, esperando en ti. Mira el Salmo 37, dice algo, una expresión similar. Salmos capítulo 37.
Versículo 7, mire cómo aquí es más como mandato. Dice versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Interesante, ¿cierto? La relación es muy similar, un hombre haciendo maldades, y la instrucción aquí de David es, espera en el Señor, guarda silencio, guarda silencio. Ahora, esto es muy importante, el silencio delante de Jehová, y quiero hacer bastante hincapié en esto. David no está buscando atajos en esta situación, no está pensando y reflexionando qué cosa él puede hacer para salir de esto, cómo él puede interferir un poco en la situación para que estos dejen de hablar mal de él. Él guarda silencio. ¿A qué se refiere con este silencio? La idea acá es que probablemente David no le da vuelta a las cosas, ¿cierto? Hermanos, uno de los problemas que se genera con la ansiedad precisamente es darle vuelta a las cosas y es sobrepensar las situaciones. Y es, ¿cómo resuelvo esto? Y estar en la noche acostado y decir, y ya, pero si hago esto, no, pero este me puede responder eso, y si lo hago de esta forma, eso solamente genera más ansiedad y más problemas y más situaciones. Y uno cae en un círculo vicioso de decir, no, y no hay salida. David, ¿qué hace? Guarda silencio. En su mente está en silencio. Acallada está mi alma en Jehová. Y, y es bonito pensar en eso, porque muchas veces uno cuando pide consejo en una situación que necesita aclarar algo, comienza a recoger opiniones, pero muchas veces las opiniones quizás no son opiniones, sino que son críticas, ¿cierto? Es como, es como, oye, pero ¿cómo estás diciendo eso? O sea, ¿cómo se te ocurre pensar así? En vez de animar al hermano que está, ¿cierto? Que está en aflicción, es como, no, pues tú tienes que hacer esto. Y no sé, hermanos, no sé. La solución de David fue, no, yo espero en el Señor. Mi mente está en el Señor, en silencio. No le doy vuelta a las cosas, no pienso en eso. La toma de decisiones, en algunos casos, solamente está entre el Señor y yo, a veces. ¿Sí? Cosas que yo hablo solamente con el Señor. Y está bien pedir consejo y hablarlo con los hermanos, pero muchas veces, Señor, esto te entrego y no tengo nada más que decir. Y es bonito porque muchos de los salmos que son como de lamentación, en este caso, muchas veces comienza el salmista diciendo, muchos me han perseguido, estoy en gran aflicción, Señor. Y ahora no, David comienza al revés. David comienza diciendo, versículo 1, en Dios solamente está acaída mi alma, de Él viene mi salvación. Versículo 2, Él solamente es mi roca y mi salvación, en mi refugio no resbalaré mucho. Segunda cosa, el Señor es el refugio de David. Y hermanos, y esto yo sé que nos ha pasado a todos, cuando leemos pasajes como estos decimos, pucha, qué tremendo David, qué tremenda la confianza que tiene el Señor, qué hermoso como Él se manifiesta delante de Él, cómo derrama su corazón. Y de alguna forma yo estaba leyendo el pasaje y sentía como un poco de envidia, era como, pucha Señor, quisiera ser como David, como en mis tribulaciones decir, Señor, solamente en ti está tranquila mi alma. Pero el pasaje trata de enseñarnos precisamente lo contrario. Hermanos, y esto es súper importante. El pasaje no trata de decirte, mira a David e imita su conducta. No está haciendo eso. El pasaje no está diciéndote, mira lo tremendo que es David y su relación con el Señor. El pasaje está diciéndote, versículo 2, el Señor es tu refugio. Y por Él no resbalarás. El punto es acá, Él es la roca, está haciendo hincapié en la inmutabilidad del Señor. Y no se trata de, mira a David, mira su piedad, sino que mira al Señor que es la roca inmutable y que Él no cambia. Ese es el punto. Ese es el énfasis del pasaje. No se trata de imitar a personajes bíblicos, y es una conducta en la que todos caemos, ¿cierto? Es como, bueno, no sé, vemos a Noé y, tremenda la fe de Noé, como, hermanos, el héroe de la Biblia es Dios, no son las personas, no son las personas. No estamos mirando las historias bíblicas para imitar a personajes, no. Miramos al Señor, contemplamos su grandeza, sus atributos. Y en eso es lo que uno descansa, que el Señor es su roca. ¿Por qué? ¿Por qué David encuentra consuelo en eso? El mismo Dios de David es el mismo Dios nuestro. Él es inmutable, Él no cambia. Y eso es lo que Él le hace descansar, que sus promesas no van a cambiar. Si Él dice que voy a estar contigo, voy a estar contigo. Ahí voy a estar. Vemos entonces la declaración de David, versículos 1 y 2, versículos 3 y 4. Vamos a ver
¿Qué es la oposición? La oposición que tenía David. ¿Qué es lo que estaba pasando en su vida? Dice, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Algunas cualidades, algunas cosas que encontramos acá en la oposición. En primer lugar, ¿se dio cuenta de un detalle? Son varios contra uno. Esa es la oposición, ¿cierto? Dice que son, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Vosotros, es decir, plural, muchos contra uno solamente. No es muy justa no está muy justo el partido, ¿cierto? Es como tantos contra uno mismo. Y esa es la aflicción de David, que hay muchas personas hablando mal de él. Ese es el tema. Otra cosa, tratan de aplastarle. Parece que la idea acá tiene que ver con que tratan de destronarlo. Mire lo que dice el versículo 4, al principio dice, solamente consultan para arrojarle de su grandeza. La expresión parece que tiene en relación con decir mentiras acerca de David para desacreditarlo de su puesto e intentar oye, este no es digno de estar en el trono, así que como sáquenlo, es como la idea. Tremendo, tremendo. Y hace una descripción tremenda, David. Dice, como pared desplomada y como cerca derribada. A simple vista, parecería que David está hablando de él, ¿o no? Porque dice que ellos maquinan contra él diciendo, tratando de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada. Pero la realidad es que si vemos la construcción, el idioma está haciendo hincapié en que ellos son una pared desplomada y cerca derribada. La idea de una pared desplomada es como una pared que uno comienza a construir y como que se fue como torciéndose al lado, como que se fue enchocando la palabra, como yéndose al lado. Y eso inicialmente sucede porque el fundamento no está bien puesto. Entonces comienzas bien, pero se va enchocando con el tiempo. Y lo otro es que es muy débil. A eso se refiere con que sea desplomada, que es algo que se va a caer con facilidad. Piensa en una pared sencilla como las divisiones entre las casas, por ejemplo. Ah, y es tremendo porque podemos pensar que la idea de estos hombres era serrucharle el piso a David, ¿cierto? En un sentido. Y David dice de ellos que ellos son un muro maltrecho, un muro mal construido. ¿Y por qué son un muro mal construido? ¿Por qué? Dice el versículo 4, porque aman la mentira. Es decir, su fundamento es la mentira. Esa es su forma, esa es su base de construir su vida. Y la hipocresía que ellos hacen de decir cosas buenas de David, no, ha sido un buen rey, y atacarlo por las espaldas, la realidad es que ellos son así. La realidad es que ellos parecen ser unas paredes firmes, gente grande, ¿cierto? Gente tremenda, pero en realidad espiritualmente son paredes debilitadas. David está diciendo que Dios no tendría problema en derribarlos en un momento. Con su boca con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Hermanos, como decía anteriormente, solemos relacionarnos con el personaje aquí, ¿cierto? Con David, y pensar que somos David y que nos gustaría tener esa confianza que tiene David. Hermanos, la realidad es que muchas veces somos más como estos mentirosos que como David. Somos más gente que habla bien y habla bonito y a espaldas dicen, oye, este hermano. La verdad es que somos mucho más así que hombres piadosos, ¿cierto? Hermanos, quisiera hacer un alcance en este sentido. Tengan mucho cuidado con las bromas. Se dice que las bromas como que uno dice algo que no quiere decir en serio, ¿cierto? Y como que uno dice una verdad como camuflada, ¿cierto? El hermano está haciendo lo mismo que estas personas. Está mintiendo. Está mintiendo y está hiriendo a las personas con las bromas. Como, no, pero si es broma. Hermano, algo está diciendo con eso. ¿Qué está diciendo? Efesios 4 nos dice que hablemos en verdad, ¿cierto? Unos a otros y en amor. En verdad y en amor. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Versículo 5. Dice David, alma mía en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca, mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Esto ya me sonó. Esto lo dijo antes, ¿o no? ¿En qué versículo?
En el 2, versículo 2. Versículo 2 y 6 son muy similares. Hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es? Encuéntrala. Hay una pequeña diferencia en el versículo 2 y 6. Mire, versículo 2, no resbalaré mucho. Versículo 6, no resbalaré. Es pequeña, es sutil, es muy sutil. Pero teológicamente, de fondo, hermanos, hay una realidad aquí tremenda. ¿Cuál es el fondo? Alguien explicó, Trapp, un hombre que me encanta cómo escribe, él dice que este pasaje es como que vamos como en ascenso. David, mientras más comunión está con el Señor, más confianza tiene. Y mientras más confianza tiene, él dice al comienzo, bueno, no resbalaré mucho, como que no está muy seguro. Y después dice, no, no resbalaré. Precioso, precioso. Mientras más comunión pasa con el Señor, derramando su corazón delante de Él, concluye, no, no resbalaré. Y si comparamos, por así decirlo, el comienzo de la expresión de David del versículo 1 y 2 con el 5 y 6, vamos a ver que hay algunas cosas que él va añadiendo. Mira el versículo 7, por ejemplo. Dice, en Dios está mi salvación, y añade otra cosita que no había dicho antes, que es su gloria, es mi gloria. Y luego dice, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Versículo 2 ya había dicho que era su roca, pero no su roca fuerte. Pero ahora añade que él es su roca fuerte y su refugio. Y añade que es su gloria y añade que no resbalará. No que no resbalará mucho, sino que no resbalará. Seguro que no resbalará. Este mismo hombre Trapp escribió, aquellos que no confían solamente en Dios, es como si no confiaran en nada. Es como tener un pie en la arena movediza y otro en la roca. El fin es el mismo como si tuviera los dos pies en la arena. Es decir, da lo mismo si tú confías en Dios y como que, bueno, ya, y voy a hacer esto por si acaso, o voy a tener a esta persona que me apoye por si acaso, o viene esta situación económica difícil y es como, no, voy a esperar en ti, Señor, pero de espaldas voy a estar pidiendo como algo prestado a alguien. Hermano, eso es lo mismo que no confiar en el Señor. Es lo mismo que no confiar en el Señor. El resultado es el mismo. No resbalaré. No resbalaré. Otra vez, vamos como creciendo en la confianza de David, ¿cierto? De a poco. Y esta expresión que él dice en el versículo 7, Él es mi refugio, hay muchas traducciones que lo ponen como escudo a esta palabra. Leblanc escribió acerca de esto, él dijo, los griegos en sus escudos llevaban una insignia de Neptuno, a los troyanos a Minerva, y la insignia en ese sentido del creyente sería la cruz de Cristo. Él me defiende. Precioso. Bonito pensar en eso. Pensar que vamos a la guerra y lo que nos defiende es la cruz del Señor. Es su salvación. Versículo 8. David cambia su percepción. Es como si estuviese orando y ahora sale de orar. Se dirige al pueblo y dice, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Es bonito porque él fue consolado a través de su tiempo con el Señor, él fue animado, y él dice, derramad delante de él vuestro corazón, que fue lo mismo que él hizo, derramad delante de él vuestro corazón, esperad en él, Dios es nuestro refugio. Hermanos, esperar en el Señor, aprender a tener paciencia en el Señor, demanda muchas veces el silencio, esperar en silencio. Y se lo decía a una hermana hace poco, ah, muchas veces tú no vas a tener las respuestas y mucha gente te va a estar preguntando, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué es? Y no, estoy esperando, estoy esperando. No es malo decir que no sabe, hermano. No es malo decir que no tiene las respuestas. Y decir, no, señor, estoy esperando, estoy esperando. Ya, pero ¿para cuándo tal cosa? No lo sé, estoy esperando. Que el Señor me muestre. Eso es sabio, hermanos. Es sabio. Segunda Corintios, por favor, capítulo 1. Hice la alusión hace un momento de que podemos confiar sabiendo que Dios es inmutable y que el mismo Dios que consoló a David en su momento
es el mismo Dios que nos puede consolar a nosotros. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, es precioso lo que dice. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo que está diciendo Pablo es, tú que fuiste consolado por el Señor, tú que recibiste el consuelo del Señor, ahora que tú ves a un hermano atravesando una situación difícil, en una aflicción, bueno, ahora que tú fuiste consolado, ahora tú puedes consolar a tu hermano. Esa es la idea. Y de hecho es muy, muy importante cuando dice para que nosotros podamos también, no es como que podríamos, es una obligación. Hermano, es su deber consolar a sus hermanos, consolarlos, animarlos. Y como le digo muchas veces, ni siquiera una palabra sabia, ¿cierto? No es necesario ser. No es necesario ser un erudito bíblico para consolar. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Necesitas que te ayude en algo? ¿No? Bueno, voy a estar orando por ti, por lo menos, ¿no? Y vamos a tomar algo, sí. Para eso estamos, hermanos, para consolarnos. Entonces, el salmista, declarando solo en ti, Señor, solo en Él está callada mi alma, solo Él es mi roca y mi salvación. En ti mi alma reposa. Y luego reitera al final, Él solamente es mi roca y mi salvación. Mire, interesante la comparación en el versículo 4 cuando habla de que estos hombres solamente se acercan al rey como para hablar mal, y la comparación con David, Él solamente, de Dios es su fortaleza. Es interesante esa comparación. Y la realidad, queridos hermanos. No podemos hacer oídos sordos a la realidad de nuestros hermanos alrededor. No podemos callar ante esa realidad. No necesitamos. Necesitamos pensar en el otro. Otra alusión final, ya para finalizar. Recuerde lo que le mencioné. Tenga mucho cuidado con lo que dice con su boca. Tenga mucho cuidado con lo que expresa. Fíjese la aflicción de David que él estaba viviendo. Nadie lo estaba atacando, nadie le estaba golpeando. Eran palabras que le hicieron daño. Las palabras hacen muchísimo daño, hermano. Muchísimo daño, usted no tiene idea. Cuide su boca con su hermano. Diga las cosas siempre con amor, con cuidado, con lo que usted va a decir. Y siempre pensando en que usted también puede ser el que puede caer y puede estar afligido. Y cuidar de decir lo que no corresponde, decir cosas más allá, decir esas bromas que no tienen sentido. Y que bueno, que al final, cuando habla el salmista y dice, de él viene mi salvación, entendemos que en el pasaje está hablando de salvación de las circunstancias, de la situación, no necesariamente de salvación espiritual, pero entendemos que el Señor también viene a nuestra salvación, Él es nuestra salvación eterna, Él es nuestro refugio. Vamos a orar.